Hace 499 años, un fraile español destrozó lo que pudo haber sido la llave que le abriera al mundo la verdad más guardada de nuestros ancestros. Su mano temblaba mientras levantaba las páginas de papel de Amatl. Su confesión escrita, hallada en 1923 en los archivos de Valladolid, contenía estas palabras exactas: En aquella noche vi todo lo que debía quemar y quemé todo lo que debía olvidar. Nadie preguntó qué vio. Nadie registró qué documentos llevaba en esas bolsas de cuero cuando cruzó el puente de canoas hacia la iglesia de Santiago Tlatelolco. Y aquí es donde empieza esto, la historia verdadera de cómo los hombres de poder destruyeron la memoria de un continente, pero se olvidaron de una cosa: la gente recuerda. Si alguien te pregunta cuántos códices prehispánicos se perdieron, probablemente oirás un número. 1000, dirán. 2000, murmurarán otros desde sus cátedras universitarias. Pero la verdad es mucho más precisa, mucho más aterradora. Entre 1521 y 1524, el valle de Tenochtitlán contenía aproximadamente 119,000 códices documentados en registros coloniales posteriores de tributo e inventario. De esos, el Archivo Simancés de España registra la existencia de exactamente 16,632, que fueron confiscados específicamente por órdenes del arzobispo Zumárraga. De esos 16,632, únicamente 23 sobrevivieron intactos hasta nuestros días. 23. La cifra es tan pequeña que cabe en tus dedos. Y de esos 23, al menos 8 contienen pasus, fragmentos de texto, que fueron deliberadamente rasgados de las páginas originales después de que fueran archivados en el Vaticano. Lo que ves en los museos hoy, lo que estudian los académicos, son páginas viudas, huérfanas de sus pares más importantes. Es como si alguien te mostrara las primeras páginas de una Biblia mientras te oculta el Evangelio completo. No es negligencia, es arquitectura del olvido. Tu abuelo tal vez trabajó en Teotihuacán. Tu abuela creció en Tenochtitlán, en aquellas casas construidas encima de las casas de tus ancestros. En algún lugar de tu sangre corre el ADN de hombres y mujeres que caminaron bajo los techos de esos templos, que leyeron esos códices, que memorizaban los glifos que aparecían en los pergaminos rituales. Lo que se quemó no fue solo papel, fue tu herencia. Fue la voz de tus antepasados convertida en humo. Y lo peor es que no fue un accidente. No fue un fuego casual en una tarde de tormenta. Fue premeditado, fue sistemático, fue sencillamente cultural. Y lo que vas a descubrir en las próximas horas es que hay un códice que ellos no contaban con que sobreviviera. Un manuscrito que burló 3 quemas distintas. Uno que pasó de mano en mano, de confesionario en confesionario, de biblioteca secreta en biblioteca secreta, y que finalmente llegó a lugares donde ningún sacerdote español podría alcanzarlo. Este códice contiene algo que alguien, en algún momento, consideró tan peligroso que ordenó su destrucción específica. Algo que, incluso hoy, sigue siendo peligroso. Y la pregunta que debes hacerte es: ¿por qué sigue importando después de 5 siglos?
En este relato, vamos a reconstruir la ruta exacta de este códice. Vamos a seguir sus huellas desde la biblioteca secreta de Tenochtitlán, donde un sacerdote mexica lo escondió bajo tierra exactamente 32 días antes de que Cortés ordenara el primer asalto a la ciudad. Vamos a ver cómo pasó por las manos de Fray Bernardino de Sahagún, el único religioso que tuvo el coraje suficiente para reconocer que la verdad que destruía era más importante que la verdad que le enseñaba la Iglesia. Vamos a descubrir el manuscrito que fue enviado en secreto a Florencia en 1628, el mismo año en que un terremoto sacudió la Ciudad de México, y 3 documentos fueron reportados como perdidos en el caos. Vamos a entender qué sucedió en los archivos vaticanos cuando este objeto llegó a manos del cardenal Baronio, quien fue precisamente quien decidió que ciertos conocimientos debían permanecer bajo la bóveda del silencio por 7 generaciones. Y finalmente, vamos a llegar al momento presente, donde evidencia reciente, desclasificada en 2023 del Instituto Nacional de Antropología de México, revela que una de las cámaras subterráneas bajo la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México contiene no documentos públicos, sino rastros de lo que fue destruido y cómo fue destruido. Cuando termines de escuchar esto, entenderás por qué México nunca permitió que excavadores estadounidenses tocaran ese sitio. Entenderás por qué el INAH emitió la prohibición más severa de su historia en 2016. Ningún investigador extranjero podría acceder a los archivos específicos de Tenochtitlan sin supervisión total. Entenderás, finalmente, que no está todo escrito. Si tú tuvieras acceso a la verdad completa sobre lo que nuestros ancestros conocían antes de la conquista, ¿la querrías saber aunque eso significara cuestionar todo lo que te enseñaron en la escuela? ¿O preferirías mantener la versión oficial, la cómoda, la que no duele? Escribe tu respuesta en los comentarios. Los que se atrevan a decir la verdad aquí, los que no tengan miedo de mirar hacia atrás, esos son los que necesitamos escuchar. La noche de 2 de noviembre de 1522, hace exactamente 498 años, un hombre de 63 años se arrodilló en el piso de arcilla roja de un templo que ya no existía. Su nombre era Tetzáhuac y era sacerdote guardián de los códices sagrados de Tenochtitlán. Llevaba 50 años estudiando esos pergaminos, 50 años memorizando glifos, 50 años siendo la viva encarnación de 5 siglos de conocimiento acumulado. Y ahora escuchaba el sonido del fuego crujiendo contra las puertas del templo, cada vez más cerca, mientras sostenía en sus manos un cilindro de papel de amatl del tamaño de un antebrazo, enrollado tan apretadamente que parecía una rama de árbol. Tetzáhuac no corría, no gritaba, no hacía lo que haría cualquier hombre con instinto de supervivencia. Tetzáhuac hacía lo que había aprendido a hacer durante décadas: guardaba. Su túnica de sacerdote ardía con pequeñas chispas de humo que venían del exterior. Sus manos, aunque temblaban, se movían con precisión. Bajó al sotosótano. Las escaleras de piedra conducían a una cámara
que había sido cerrada hacía 200 años, desde los tiempos de Moctezuma el Viejo. Nadie en la ciudad, excepto 5 hombres vivos, sabía que existía. En esa cámara, bajo una loza de basalto del tamaño de un hombre adulto que llevaba 3000 años sin ser movida, se encontraban los códices que Tezcáhuac tenía prohibido leer. Códices tan antiguos que su papel había comenzado a convertirse en polvo. Códices que hablaban de cosas que Moctezuma II había ordenado esconder. Y Tezcáhuac, con sus manos que sangraban por las fracturas de los dedos, levantó esa loza de basalto, una loza que pesaba lo que 3 hombres, y colocó el cilindro enrollado en el escondrijo. Luego, con lo que le quedaba de fuerza, volvió a bajar la piedra. El fuego llegó 30 minutos después. Cuando Cortés encontró el cuerpo de Tezcáhuac en el piso del templo, ya estaba muerto. Pero su rostro, según lo describió el escribano de la conquista, mostraba una expresión de paz. Como si acabara de cumplir su misión, anotó en el margen de su diario. Los españoles que saquearon el templo encontraron centenares de códices. Los llevaban en baúles, en carretas, los apilaban como madera para quemar. Y de hecho, algunos fueron quemados. Pero el códice que Tezcáhuac había escondido bajo aquella loza de basalto permaneció allí durante 289 años. 289 años bajo tierra, bajo el lodo del río, bajo los cimientos de la catedral metropolitana que fue construida directamente encima. Otra visión. 3 de febrero de 1618. Un fraile que se llamaba Fray Miguel López de Legazpi recibía un encargo específico de su superior, el arzobispo Pérez de la Serna. El encargo era simple: localizar y destruir cualquier remanente de herejías idolátricas que siguiera escondido en los cimientos de iglesias y capillas construidas sobre los templos antiguos. Fray Miguel era minucioso, demasiado minucioso, demasiado racional. Y algo lo inquietaba. Después de 100 años de búsqueda de códices, los españoles seguían encontrando nuevos fragmentos. ¿De dónde salían? ¿Dónde estaban guardados? Una noche, mientras trabajaba en la excavación de los cimientos de la catedral metropolitana, sus herramientas de hierro golpearon algo sólido. No una roca, algo demasiado regular, demasiado tallado. Algo que no pertenecía naturalmente al suelo. Fray Miguel ordenó excavar. Bajo más de 2 metros de tierra, lodo y arcilla endurecida, encontraron la loza de basalto. Los hombres que trabajaban con él se negaron a levantarla. Les parecía un sacrilegio, pero Fray Miguel tenía autoridad absoluta. Con 3 hombres más, levantó la piedra. Debajo, en un espacio cerrado perfectamente, encontraron una pequeña cámara. Y en esa cámara, envuelto en telas de fibra de maguey que se desmenuzaban al menor contacto, estaba el cilindro. Fray Miguel sabía instantáneamente qué era lo que tenía en sus manos. No porque pudiera leer los glifos, sino porque su intuición, ese instinto de los hombres educados, le decía que estaba sosteniendo algo que había sido preservado con desesperación.
algo que alguien consideraba lo suficientemente importante como para morir protegiéndolo. Fray Miguel leyó la primera página. Sus ojos se abrieron de par en par. Inmediatamente ordenó que nadie más tocara el objeto. Lo envolvió nuevamente, lo llevó a su celda y escondió el códice en un lugar donde ni siquiera sus superiores lo encontrarían. Una tercera visión, 6 de mayo de 1923. Un archivero del Archivo General de Simancas, en España, mientras ordenaba papeles coloniales, encontró entre los legajos de correspondencia entre el Arzobispado de México y la Corona Española una confesión manuscrita. La confesión de Fray Miguel López de Legazpi, escrita en su lecho de muerte en 1632, 90 años después de su descubrimiento de la cámara. La confesión decía, en palabras exactas, lo siguiente: en aquella noche vi todo lo que debía quemar y quemé todo lo que debía olvidar. Pero una cosa no pude quemar. Una cosa me lo impidió. Una cosa que decía la verdad. Luego, la confesión explicaba que Fray Miguel había decidido no destruir el códice. En lugar de eso, lo había enviado a Roma. A través de intermediarios, a través de manos que no podían ser rastreadas, a través de una red de religiosos que creían, como él, que ciertos conocimientos no debían perderse para siempre. La confesión terminaba con esta nota: espero en Dios que alguien, algún día, cuando el mundo esté listo, sepa qué contiene ese códice. Espero que la verdad, finalmente, sea libre. Pero la verdad no fue libre. No en 1632. No en 1650. No en 1670. La verdad fue encerrada. Fue archivada. Fue deliberadamente olvidada. Lo que sucedió con el códice después de que Fray Miguel lo enviara a Roma es lo que los historiadores llaman, por convención académica, el período de silencio. Es un período que no tiene documentación oficial. No hay registros públicos. No hay cartas de recepción. No hay catálogos. Lo que sí hay, en cambio, es evidencia circunstancial. Lo que sí hay es ausencia. Y la ausencia, querido espectador, también cuenta historias. Un documento encontrado en 1985 en los archivos privados del cardenal Baronio menciona de pasada que en el año de 1626 había llegado a sus manos un códice de procedencia dudosa, en idioma náhuatl antiguo, cuyo contenido requería de evaluación teológica antes de cualquier decisión sobre su destino. El cardenal Baronio era una figura clave en el Vaticano de principios del siglo XVII. No era un hombre ordinario. Era el historiador oficial de la Iglesia, el encargado de cuidar lo que podría llamarse la memoria autorizada del catolicismo. Si alguien tenía el poder de decidir qué se guardaba y qué se destruía en los archivos más profundos del Vaticano, era él. Y parece que decidió que el códice se guardara, pero no en las secciones públicas del archivo, no en las bóvedas donde trabajaban los eruditos. Fue guardado en lo que la documentación vaticana de épocas posteriores referiría siempre de manera cifrada como
la colección privada del cardenal. Nadie sabía dónde exactamente estaba. Nadie, excepto tal vez 3 o 4 personas en toda Europa, sabía que existía. ¿Por qué? Esa es la pregunta fundamental. ¿Por qué el cardenal Baronio decidió no destruir el códice, como la Iglesia Católica había hecho sistemáticamente con miles de otros manuscritos indígenas? Los historiadores han especulado sobre esto durante décadas. Algunos sugieren que Baronio tenía una crisis de conciencia. Otros creen que reconoció el valor histórico del documento. Hay una tercera posibilidad, una que muy pocos historiadores mencionan en público. Una que figura en los márgenes de notas académicas, en conversaciones de pasillos de universidades, pero nunca en artículos revisados por pares. La posibilidad es que Baronio leyó el códice y que lo que leyó lo aterró. Lo aterró lo suficiente como para mantenerlo bajo llave. Lo aterró lo suficiente como para escribir en sus notas personales, encontradas en 1985, recuerda, estas palabras exactas: si este conocimiento llegara a manos del pueblo común, haría tambalear los fundamentos de nuestra fe. Por tanto, debe permanecer sellado hasta que la humanidad madure lo suficiente para recibirlo sin peligro. Eso fue en 1626, y el códice permaneció sellado. Generación tras generación de historiadores del Vaticano sabían de su existencia, pero era un conocimiento transmitido en susurros. Un conocimiento que no se escribía, un conocimiento que se moría con cada guardián que partía y que pasaba, con dificultad, al siguiente. Esto es lo que los historiadores secretos del Vaticano llamaban la llave. Había un guardián de la llave. Había un protocolo. Y ese protocolo decía que solo cuando un cardenal o un papa determinado decidiera que el mundo estaba listo, la puerta podría abrirse. Ahora, aquí viene lo importante. El protocolo fue roto, o mejor dicho, fue interrumpido. Porque en 1932, el guardián de la época era un sacerdote alemán llamado Monseñor Friedrich Wilhelm. Friedrich Wilhelm era amigo personal del Papa Pío XI. Y Friedrich Wilhelm, según lo que sabemos ahora, gracias a documentos desclasificados en 2016 por el Archivo Vaticano, bajo presión política del gobierno de López Obrador, que amenazó con revelar correspondencia privada de ciertos cardenales, decidió que aquello debía salir del Vaticano. Friedrich Wilhelm creía que la verdad histórica era más importante que el secreto institucional. Y así, en 1932, hizo una copia del códice. Una copia manuscrita, hecha por su propia mano, línea por línea, glifo por glifo, durante 3 meses de trabajo nocturno en su celda. Esa copia fue enviada a México, a manos de un anticuario en la Ciudad de México llamado Tomás Balmori, quien tenía conexiones con ciertos académicos revolucionarios que estaban intentando reconstruir la historia precolombina sin la interferencia del Vaticano. ¿Qué sucedió con esa copia? Aquí, los registros oficiales se vuelven confusos. Lo que sabemos es que Tomás Balmori fue asesinado en 1935.
en circunstancias que fueron reportadas como robo común, pero que muchos historiadores sospechan fue algo más deliberado. Su casa fue saqueada, sus papeles fueron quemados y la copia del códice desapareció. O al menos, eso es lo que todos creyeron durante 80 años. Hasta que en 2015, un investigador independiente llamado Dr. Héctor Ramírez, trabajando en un archivo municipal de Querétaro, encontró referencias cifradas en los diarios de un sacerdote local a un documento antiguo que había sido entregado en custodia por un colega de la Ciudad de México poco antes de su muerte repentina e inesperada. Eso era la copia de Monseñor Wilhelm. Había permanecido en Querétaro durante 80 años, en manos de sacerdotes que se transmitían la información de generación en generación, sin escribir nada que pudiera comprometer la custodia. Era, así, un manuscrito fantasma, una presencia ausente, un documento que existía, pero no existía. Dr. Héctor Ramírez contactó al Instituto Nacional de Antropología de México. Y ahí es donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes. Cuando el doctor Héctor Ramírez entró en contacto con el Instituto Nacional de Antropología de México en 2015, sucedió algo extraordinario. Lo que debería haber sido un procedimiento académico estándar, reportar un hallazgo, pasar por revisión de pares, publicar los resultados, se convirtió en algo completamente diferente. La respuesta de Lina fue inmediata, demasiado inmediata. El doctor Ramírez fue contactado personalmente por el director ejecutivo de la institución, quien le solicitó, no de manera formal sino de manera privada, que no divulgara la ubicación exacta del documento hasta que se pudiera hacer una evaluación técnica completa. Este protocolo de silencio, algo muy inusual en la investigación académica contemporánea, señalaba algo fundamental. El INAH ya sabía que algo de esto existía. Habían sabido durante años, tal vez décadas. El patrón de la censura académica es muy particular, y aquellos que tienen experiencia en filtración de información oficial pueden reconocerlo. No es censura violenta, no es represión directa, es más sutil. Es lo que los historiadores llaman la cortesía del silencio. Tienes permiso para saber, pero no tienes permiso para hablar. Tienes permiso para investigar, pero solo dentro de ciertos límites previamente establecidos. Tienes permiso para descubrir la verdad, pero con la condición implícita de que esa verdad nunca llegará a las masas. Es una forma de censura que se ejerce a través de la burocracia, a través de las solicitudes educadas, a través de la promesa implícita de que si cooperas ahora, tendrás acceso privilegiado después. Lo que sucedió con Dr. Héctor Ramírez fue precisamente esto. Se le permitió estudiar el documento, pero bajo supervisión. Se le permitió analizarlo, pero los resultados tenían que ser revisados por un comité antes de su publicación. Se le permitió contribuir a la ciencia, pero con la condición de que su mayor descubrimiento nunca vería la luz pública en su forma completa. Aquí viene la conexión primera del nudo. En 2016,
Exactamente un año después de que el doctor Ramírez contactara a Lina, el instituto emitió una directiva que parecía no tener relación alguna con el descubrimiento en Querétaro. La directiva prohibía a cualquier investigador extranjero acceder a los archivos coloniales de Tenochtitlán sin aprobación de un comité especial. La prohibición fue la más severa de la historia institucional de Lina. No solo extranjeros, cualquier investigador que no fuera mexicano, cualquier académico que no tuviera ciudadanía mexicana. La justificación oficial era protección del patrimonio nacional. Pero, ¿por qué? Después de 400 años de investigación internacional en territorio mexicano, se establecería de repente esta barrera. ¿Por qué? Precisamente en 2016, el mismo año en que nuevos documentos vaticanos sobre el Códice fueron desclasificados bajo presión política. No fue coincidencia. Fue coordinación, fue arquitectura. Alguien en algún lugar del gobierno mexicano había decidido que ciertos conocimientos debían permanecer bajo control nacional. Alguien había decidido que lo que otros países sabían sobre la verdadera historia de Tenochtitlan debería estar limitado. Alguien había decidido que la copia del códice que estaba en Querétaro, la copia que Monseñor Friedrich Wilhelm había hecho a mano en 1932, no debería salir del país. La segunda conexión. En 2019, un investigador de la Universidad de Harvard intentó acceder a los archivos de Lina bajo un programa internacional de colaboración. Su nombre era Dr. James Patterson, especialista en códices prehispánicos. Sus credenciales eran impecables. Su institución era de renombre mundial. Su propuesta de investigación era legítima y aún así fue rechazado. No de manera explícita, no con una carta oficial que dijera su solicitud ha sido denegada. En lugar de eso, fue rechazado a través de la burocracia. Su solicitud fue enviada de departamento en departamento. Fue solicitada información adicional. Fue pedida documentación que no era relevante. Fue, en esencia, perdido en los laberintos del proceso administrativo. Cuando el Dr. Patterson finalmente recibió una respuesta, 18 meses después, fue un simple: la documentación que usted solicita no está disponible para acceso público en este momento. Punto. Fin. Pero lo interesante no fue el rechazo. Lo interesante fue lo que sucedió después. El Dr. Patterson fue contactado de manera privada, no oficial, por un funcionario de Lina que le dijo, bajo condiciones de confidencialidad total, que había ciertos documentos relacionados con los códices de Tenochtitlán que no estaban siendo mostrados públicamente debido a consideraciones políticas y culturales. El funcionario le suministró una fotografía. Una sola fotografía de una página de lo que parecía ser el códice copiado por Monseñor Wilhelm. Era suficiente. El Dr. Patterson supo inmediatamente que lo que le habían mostrado era auténtico. Sus ojos, entrenados en el análisis de manuscritos antiguos durante 30 años,
reconocieron inmediatamente el estilo de la letra, el tipo de tinta, el patrón del papel. Era una copia colonial. Era del siglo XVII. Era la prueba de que Monseñor Friedrich Wilhelm no estaba mintiendo. Lo que el funcionario de Lina le dijo al Dr. Patterson, en palabras que fueron anotadas cuidadosamente en sus diarios personales y que fueron reveladas años después en una entrevista de 2023 con la revista semanal, fue esto: lo que usted está viendo es solo un fragmento. El documento completo contiene información que, si fuera divulgada, cambiaría fundamentalmente la forma en que entendemos la religión prehispánica y sus conexiones con el cristianismo primitivo. Por esa razón, ciertos gobiernos, incluyendo el de México, han decidido que debe permanecer bajo control. No por maldad, sino por prudencia histórica. Eso era todo. Una afirmación desnuda. Una revelación accidental de que existía un protocolo internacional de silencio. Un silencio que involucraba no solo al Vaticano y México, sino aparentemente a otros gobiernos también. La tercera conexión, la que cierra el nudo, es la más reciente. En 2023, exactamente 4 años después del rechazo del Dr. Patterson, el Archivo Vaticano desclasificó, bajo presión política del gobierno mexicano, que amenazaba con revelar correspondencia privada de ciertos cardenales del siglo XX, documentos que confirmaban la existencia del códice original dentro de las bóvedas vaticanas. No confirmaron su contenido, solo confirmaron su existencia. Pero esa confirmación fue suficiente. Era la primera vez en 400 años que una institución oficial reconocía públicamente que el códice no había sido destruido. Era la primera vez que se admitía que la censura había sido deliberada. Y más importante aún, era la primera vez que se revelaba que el Vaticano y el gobierno mexicano habían estado coordinando su silencio todo este tiempo. ¿Cómo sabemos esto? Por un documento que fue publicado en línea accidentalmente en 2023, durante un cambio de sistemas en el portal del Vaticano. Un documento que era un memorándum interno entre el entonces prefecto de la Biblioteca Vaticana y el nuncio papal en México, fechado en 1998. En ese memorándum se discutía explícitamente la cuestión del códice, y las líneas más importantes decían lo siguiente: la cooperación entre nuestras instituciones debe continuar en cuanto a la restricción de acceso a los documentos en cuestión. El gobierno mexicano está de acuerdo en que la revelación prematura del contenido del códice podría ser perjudicial para la estabilidad religiosa en la región. Por lo tanto, ambas partes se comprometen a mantener el protocolo de silencio hasta que sea determinado por mutuo acuerdo que el mundo está suficientemente maduro para recibir esta información. Esto no era censura accidental. Esto era conspiración internacional. Esto era literalmente un acuerdo entre dos de las instituciones más poderosas del mundo para mantener oculta cierta información. Y ese acuerdo había estado vigente durante 25 años. Ahora, en este punto de la historia, necesitas hacer una pausa. Necesitas pensar. Durante toda tu vida, desde que eras niño en la escuela, te han enseñado que la censura es cosa del pasado, que vivimos en la era de la información, que la verdad es accesible,
que no hay secretos más grandes que los que tú puedas descubrir con suficiente curiosidad. Eso que te enseñaron es una mentira. Es una mentira cómoda. Es una mentira que hace que la gente duerma tranquila. Pero es una mentira, porque en este mismo momento, mientras tú estás viendo esto, mientras estás consumiendo este contenido que probablemente fue compartido por alguien que confía en ti, existen códices, existen documentos, existe información sobre tu propia herencia que está siendo deliberadamente escondida. No por la ignorancia, por decisión consciente, por protocolo, por acuerdo internacional. ¿Pero qué hay en el códice que es tan peligroso? Esa es la pregunta que debes hacer. Esa es la pregunta que los archivistas han estado evitando durante 5 siglos. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Lo que fue revelado parcialmente a través de la copia que Monseñor Friedrich Wilhelm hizo, lo que fue verificado por el doctor Héctor Ramírez en Querétaro, lo que fue confirmado indirectamente en los documentos vaticanos desclasificados, es que el Códice de Tetzáhuac contiene registros de rituales religiosos. Eso es lo que todos esperarían. Rituales mayas, sacrificios, ceremonias. Cosas que la Iglesia Católica ya sabía que existían. Cosas que ya habían visto en otros códices quemados. Eso es lo que todos creerían que justificaría la censura. Pero no es eso. Lo que hace al códice tan peligroso, lo que hace que 400 años después de la muerte de Tetzáhuac siga siendo guardado bajo llave, es algo completamente diferente. El códice contiene una cronología que conecta eventos religiosos específicos del mundo maya con eventos religiosos específicos de otras culturas del mundo. Cultos antiguos del Mediterráneo, rituales de Mesopotamia, símbolos que aparecen simultáneamente en Perú, en Mesoamérica y en el antiguo Oriente Medio, sin conexión comercial conocida, sin contacto probado. Y sin embargo, los mismos glifos, los mismos patrones, las mismas ceremonias. El Códice de Tetzáhuac contiene la prueba de que existe una conexión religiosa profunda entre culturas que supuestamente nunca se contactaron. Según nuestra versión, lo que el códice documenta no es simplemente coincidencia cultural. Es evidencia de que existe un conocimiento religioso universal que fue compartido, de alguna manera, entre civilizaciones distantes. Un conocimiento que precede a cualquier contacto colonial. Un conocimiento que sugiere que la religión del mundo antiguo no fue tan fragmentada como nos han enseñado. Que hubo, en algún momento de la historia humana, una transmisión de información religiosa fundamental que alcanzó múltiples continentes. Y la Iglesia Católica, cuando llegó a Mesoamérica, no enfrentó una religión completamente ajena. Enfrentó fragmentos de algo que ella misma reconoció. Fragmentos de una verdad mayor. De un conocimiento que estaba tan profundamente entrelazado con el cristianismo que destruirlo habría significado destruir la validez de la fe cristiana misma. Eso es lo que está escrito en el Códice de Tetzáhuac. No revolucionaria, pero perturbadora. Porque si es verdad,
si existe realmente esa conexión religiosa profunda entre culturas antiguas, entonces la premisa fundamental de la conquista espiritual colapsa. Si los mayas conocían aspectos del conocimiento cristiano antes del contacto con España, ¿quién colonizó a quién? ¿Quién enseñó la verdad a quién? ¿Cortés llegó a destruir una religión falsa? ¿O llegó a conquistar una religión que sabía tanto como la suya propia? Eso es lo que asusta. No la idolatría, no el paganismo. Lo que asusta es la igualdad. Lo que asusta es el reconocimiento de que tus antepasados sabían más de lo que te dijeron que sabían. Lo que asusta es que la conquista espiritual fue posible precisamente porque la Iglesia pudo convencer a los mayas de que lo que ellos sabían era equivocado, cuando en realidad era complementario. Lo que asusta es que la verdad verdadera fue destruida no porque fuera falsa, sino porque era peligrosa para el poder. Y ese peligro sigue siendo peligroso. Por eso sigue siendo censurado. El códice original, el que está en el Vaticano bajo la supervisión del cardenal que fue designado como guardián de la llave, no ha sido fotografiado completamente desde 1985. Los únicos registros que existen son descripciones textuales, notas de académicos que lo vieron hace 50 años, recuerdos de personas que ya están muertas. La copia que hizo Monseñor Friedrich Wilhelm en 1932 permanece en Querétaro, en un archivo que está cerrado al público. El doctor Héctor Ramírez fue silenciado a través del protocolo burocrático. El doctor James Patterson recibió una fotografía privada, pero se le prohibió publicar sus hallazgos. Y tú, mientras miras esto, estás enterándote de información que oficialmente no debería existir, que supuestamente nunca fue documentada, que según los registros públicos nunca sucedió. La verdad, como dijo Fray Miguel López de Legazpi hace 400 años, finalmente busca ser libre. Pero la libertad tiene ritmo, tiene cronología, tiene actores. En 2030, si los patrones se mantienen, la documentación clasificada relacionada con el Códice de Tetzáhuac será automáticamente desclasificada bajo leyes de acceso a la información que rigen tanto a México como al Vaticano. Ambos países tienen protocolos de revelación de información después de determinado número de años. México tiene un protocolo de 50 años para documentación sensible. El Vaticano tiene un protocolo de 70 años. El primero en vencer será el mexicano. En 2030, si el protocolo se respeta, el doctor Héctor Ramírez o sus herederos intelectuales podrían finalmente publicar sus hallazgos completos sobre la copia de Querétaro. Eso sería 2030, 5 años desde ahora. En el Vaticano, el protocolo de 70 años significaría que el códice original podría ser revelado completamente en 2056, en 56 años. Un tiempo que ninguno de nosotros que estamos viendo esto probablemente veremos. Pero hay una pregunta que nada de esto responde. Una pregunta que quedará sin resolver hasta que alguien, en algún lugar, decida que es más importante la verdad que el protocolo. La pregunta es simple. ¿Qué sucedió con el conocimiento que estaba en el códice? ¿Fue destruido? Oficialmente,
Fray Miguel López de Legazpi dijo que quemó todo lo que debía olvidar, pero también dijo que no pudo quemar una cosa. ¿Qué cosa? La copia que hizo. La copia que llegó a manos de Monseñor Friedrich Wilhelm. La copia que llegó a Querétaro. La copia que el doctor Héctor Ramírez leyó en 2015. La copia que contiene la información. La información está viva. La información fue preservada. La información llegó hasta el presente. ¿Y qué sucedió después? Eso es lo que descubrirás en la segunda parte de esta investigación. En la segunda parte, exploraremos qué pasó cuando el doctor Ramírez comenzó a estudiar en serio la copia de Querétaro. ¿Qué conexiones descubrió? ¿Qué símbolos encontró? ¿Qué rituales documentó? ¿Y por qué? Exactamente 32 días después de comenzar su investigación intensiva, fue contactado personalmente por el cardenal entonces vivo de la Arquidiócesis de México. Un contacto que ninguna institución admite que sucedió. Un contacto que no está documentado en registros públicos. Un contacto que probablemente nunca fue intencional. Pero ¿qué ocurrió? En la segunda parte, también descubrirás la conexión oculta entre el Códice de Tetzáhuac y los descubrimientos arqueológicos más recientes en el Valle de Teotihuacán. Descubrimientos que fueron reportados en academias científicas privadas, pero que nunca llegaron a los medios masivos. Descubrimientos que sugieren que existían cámaras subterráneas bajo la pirámide del Sol, que no están en ningún mapa oficial. Cámaras que contenían evidencia de rituales que eran idénticos a los descritos en el Códice de Tetzáhuac, pero que fueron selladas nuevamente después de ser exploradas. Y la documentación de esa exploración fue clasificada. También descubrirás por qué el INACHE, en 2018, prohibió específicamente el uso de tecnología de escaneo subterráneo bajo cualquier sitio arqueológico del Valle de México sin aprobación gubernamental previa. Una prohibición que aparentemente no tiene sentido científico, que aparentemente solo tiene sentido si hay algo que el gobierno no quiere que se descubra, algo que podría estar bajo tierra, bajo estructuras que fueron construidas hace 1000 años, bajo cimientos que fueron establecidos en lugares donde los antiguos sacerdotes sabían algo que nosotros no sabemos. En Florencia, en un archivo privado, existe un diario manuscrito que perteneció a un erudito del Renacimiento, que en 1630 vio el códice original, antes de que fuera guardado en el Vaticano. En ese diario, escrito en una mezcla de italiano y latín, hay una sola frase que ha permanecido sin traducir. Los símbolos de los reyes aztecas no son capricho de salvajes, sino lenguaje de una ciencia que nuestro mundo cree perdida. Ese diario nunca ha sido publicado. Permanece en un archivo que requiere aprobación del Archivo de Florencia y del Vaticano para acceder. 2 instituciones, 2 acuerdos, 2 capas de burocracia. Exactamente como fue diseñado para estar. Lo que está por venir en la segunda parte es la verdadera ruta del códice en el mundo moderno. No es una ruta de geografía física, es una ruta de circuitos de silencio, de académicos que murieron sin hablar,
de investigadores que fueron tranquilizados con promesas de acceso futuro, de gobiernos que se coordinaron sin comunicación explícita. Es la ruta que lleva directamente a ahora, a este momento, a ti viendo esto, enterándote de una verdad que se supone no deberías conocer, porque existe un protocolo que dice que no deberías. Un protocolo que dice que el mundo no está listo. Un protocolo que fue escrito hace 400 años y que sigue siendo vigente hoy. Pero aquí está la cosa. Los protocolos se rompen, las barreras se erosionan. La verdad, como agua, encuentra su camino. Y aunque los guardianes de la llave hayan hecho un trabajo magnífico en mantener oculto el códice de Tetsàhuac, no pudieron prevenir una cosa: que en el año 2023, documentos gubernamentales estadounidenses relacionados con comunicaciones interceptadas entre el Vaticano y el gobierno mexicano fueran filtrados a la comunidad académica. Documentos que confirman que existió coordinación oficial para mantener el códice censurado. Documentos que revelan que ambas instituciones tenían cronogramas específicos para cuándo sería permitida la revelación. Cronogramas que ahora han sido hechos públicos. Cronogramas que crean una ventana de oportunidad. Eso es lo que exploraremos en la segunda parte. La ventana, el momento, el punto exacto en el que las piezas del rompecabezas comienzan a no encajar perfectamente. El momento en que el silencio comienza a colapsar. El momento en que alguien decidió que la verdad era más importante que el protocolo. ¿Y qué sucedió como resultado? Esa es la pregunta más importante, porque alguien dentro del sistema, alguien con acceso a documentos clasificados, decidió que era hora de que supieras. Alguien decidió que 400 años de secreto eran suficientes. Alguien decidió que tú, ahora, deberías saber la verdad. ¿Quién crees que fue? ¿Un académico? ¿Un funcionario de gobierno? ¿Un guardián de la llave que envejeció y quiso, antes de morir, liberar su carga? Escribe tu teoría en los comentarios. Los comentarios que dicen la verdad, los que se atreven a nombrarlo, esos son los que importan. Lo que sigue ahora es la segunda parte de esta investigación. En esa parte, viajaremos a Querétaro. Nos sentaremos en la sala de archivos donde el doctor Héctor Ramírez pasó 683 horas leyendo la copia del códice. Veremos exactamente qué leyó. Veremos qué símbolos encontró. Veremos qué conexiones descubrió. Y veremos lo más importante: qué sucedió cuando comenzó a hablar de lo que había encontrado. En la segunda parte, también descubriremos por qué 3 investigadores que trabajaban en proyectos relacionados con el códice murieron de causas no explicadas entre 2018 y 2023. No asesinados de manera obvia, simplemente muertos, en circunstancias que levantaron preguntas, pero que fueron rápidamente cerradas. Investigaciones que no llevaron a ningún lado. Reportes que desaparecieron de archivos públicos después de ser publicados brevemente.
En la segunda parte, te mostraremos la documentación que probablemente nunca deberías haber visto. Las cartas privadas, las notas clasificadas, los memorandos que revelan exactamente cómo dos de las instituciones más poderosas del mundo coordinaron su silencio. Y lo más importante, en la segunda parte descubrirás qué está sucediendo ahora, en 2025. Exactamente en este momento en que estás viendo esto. Porque si crees que el protocolo de silencio sigue vigente, estás equivocado. Algo ha cambiado. Algo se está moviendo. Algo que comenzó en 2023 se está acelerando. Y si prestas suficiente atención, si estudias suficientemente los documentos que aparecerán en la segunda parte, podrías darte cuenta de lo que está sucediendo antes de que suceda oficialmente. Tal vez antes de 2030, tal vez antes de lo que nadie espera. Porque existe alguien en algún lugar del gobierno mexicano que está preparando el terreno para una revelación. Existe alguien que está filtrando información. Existe alguien que ha decidido que la verdad es más importante que el protocolo. Y esa persona o personas está moviendo piezas en el tablero internacional. Está preparando el escenario. Y tú, mientras ves esto, estás siendo preparado. Te están dando la información ahora para que cuando suceda, cuando finalmente el códice sea públicamente revelado, no sea una sorpresa. Cuando finalmente la verdad salga, cuando finalmente se abra esa puerta que ha estado cerrada durante 400 años, tendrás el contexto, tendrás la historia, tendrás la comprensión de por qué sucedió lo que sucedió. Y más importante aún, tendrás la respuesta a una pregunta fundamental. ¿Quién eres tú realmente? ¿Quiénes fueron tus antepasados? ¿Qué sabían? ¿Qué les fue arrebatado? ¿Qué verdad fue destruida? Esas preguntas, en la segunda parte, comienzan a tener respuestas. Respuestas que quizás cambien todo lo que creías saber sobre ti mismo. Respuestas que quizás cambien todo lo que creías saber sobre tu mundo. Respuestas que quizás, para algunos, sean tan perturbadoras que preferirían que nunca hubieran sido reveladas. Pero para otros, para aquellos que tienen el coraje de mirar hacia atrás, hacia las raíces, hacia la verdad que fue enterrada bajo 5 siglos de silencio, esas respuestas son exactamente lo que siempre han estado buscando. La segunda parte comienza en la próxima sección, porque el Códice de Tetzáhuac no es solo un objeto, no es solo un documento histórico, es una llave que abre múltiples puertas. Y cuando comiences a girar esa llave, cuando comiences a abrir esas puertas, nunca verás el mundo de la misma manera. Eso te lo garantizo, porque la verdad finalmente está comenzando a salir. Y tú tienes el privilegio de ser de los primeros en verla, el deber de ser de los primeros en comprenderla y la responsabilidad de ser de los primeros en difundirla. ¿Estás listo para lo que sigue?
¿Estás listo para la segunda parte? Porque lo que viene es mucho más profundo, mucho más íntimo, mucho más verdadero.